Huella Empresarial. Bienvenidos a nuestro primer programa, La Palabra Precisa, un programa donde analizaremos desde el punto de vista de la comunicación algunas herramientas que los emprendedores, CEOs y dueños de empresas pueden tener a su alcance para poder gestionar bien una comunicación. A través del lema de lo que no se comunica no existe, este programa está precisamente creado para ustedes, para que puedan saber la importancia de la comunicación como un eje transversal en el éxito de cualquier actividad que ustedes emprendan y de cualquier tipo de relación que tengan. Les doy nuevamente la bienvenida y hoy, para empezar nuestro primer programa, hemos invitado a un personaje muy especial y muy querido por todos y conocido ya además, César Ulloa. Muchas gracias por estar aquí. Voy a leerles un poco de la trayectoria de César Ulloa. César Ulloa es politólogo, comunicador ecuatoriano, doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo, magíster en Ciencias Internacionales por la UCE y magíster en Gerencia Cultural por la red UREL-UTE. Docente universitario, editorialista, ha escrito para editoriales como para El Universo, La Hora, El Telégrafo, entre otros. Ha sido invitado y es invitado también actualmente como expositor y además analista de opinión para CNN, NTN 24, Radio Francia Internacional, Agencia F, entre otros. Ha escrito algunos libros, entre ellos Los Millennials frente al espejo en el año 2018, El populismo en escena en el 2017 y artículos para revistas especializadas en temas de democracia para América Latina. Te damos la más cordial bienvenida, mi querido César. Para mí es un honor tenerte aquí. Es un gusto que estés en nuestro primer programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Michelle. Un cordial saludo a toda la audiencia. Me siento muy honrado y además auguro muchos éxitos y larga vida a Huella Empresarial, este segmento tan importante que pone en contacto a los segmentos, a los públicos, a los empresarios, a los emprendimientos, con la realidad y con lo que se requiere para tener una mejor gestión. Como te decía y como daba en la bienvenida, mi querido César, este es un segmento que hemos diseñado para hablar de algo que es tan relevante y no muchas veces le damos la importancia que debemos, como es la comunicación. La comunicación estratégica, las habilidades de comunicación, cómo debemos llevar ese tipo de comunicación adecuada cuando eres un CEO, cuando eres un emprendedor y en general en nuestras relaciones personales. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que es crucial para la vida o la muerte de cualquier emprendimiento o para cualquier empresa, la comunicación de crisis. Yo sé que eres un experto en el tema, mi querido César, y quiero preguntarte, y quiero empezar preguntando esto. ¿Cómo le definimos a nuestro público hoy, a la gente que nos está viendo, a los emprendedores y empresarios, la comunicación de crisis? ¿Cómo le podríamos definir? Bueno, la comunicación en crisis es todo aquello que se produce sobre la base de un inadecuado manejo de comunicación, de información, de medios, canales de mensajes y de todo aquello que significa lo que se trata de trasladar de manera oportuna, eficiente y bastante atractiva en materia de comunicación a las empresas. Yo creo que la comunicación en crisis se produce cuando no hay un nivel preventivo. Para mí el nivel preventivo es manejar un plan de comunicación adecuado, donde esencialmente y lo más importante es conocer a quienes nosotros nos dirigimos, a quienes llegamos. Una comunicación en la actualidad no puede funcionar si no se interactúa permanentemente con aquellos que nosotros establecemos comunicación de manera diaria y de manera continua. Pero además yo creo que la comunicación en crisis se produce cuando nosotros perdemos de vista tres factores que determinan el desempeño, el desenvolvimiento, el desarrollo de empresas e instituciones, que vivimos en un mundo de inmediatez y de una vorágine donde la información es incuantificable y voluminosa, es decir, estamos en un mundo de infoxicación, es decir, a veces nos intoxicamos de tanta información. La segunda, que vivimos en un mundo donde cada vez los públicos, los segmentos, la población es más demandante, es decir, los filtros o los estándares de calidad son cada vez más exigentes. Y la tercera, que vivimos un mundo de incertidumbres, es decir, un mundo donde muchas veces la planificación se cae o se derrumba por variables externas, como por ejemplo ahora el tema de gestión de riesgo con temas de bioseguridad y la pandemia, ¿no? Entonces yo diría que la comunicación en crisis está expuesta cuando no tomamos en cuenta estas tres variables, pero sobre todo cuando no hay un plan de comunicación adecuado y no tenemos claridad qué es lo que queremos comunicar, a quiénes nos comunicamos y de qué manera y bajo qué criterios.
Has topado un punto súper importante, mi querido César, y hablabas de la infoxicación. Vivimos en sociedades hipercomunicadas, según una experta en comunicación, Natalia Sara. Y cuando hablamos de sociedades hipercomunicadas, también hablamos de sociedades en las que nuestras metodologías o nuestras formas acostumbradas de comunicarnos y de recibir la información han cambiado totalmente. Hoy somos prosumidores de información. Antes solo consumíamos lo que los medios nos hacían conocer a través de las herramientas tradicionales y los medios tradicionales. Hoy, gracias a la tecnología y a las herramientas que tenemos digitales, valga la redundancia, para poder acceder a esos públicos y a la información tan inmediata como la tenemos, hoy podemos nosotros ser los que consumimos y además producimos nuestra propia información, volviéndonos mucho más vulnerables y mucho más expuestos a una situación de comunicación de crisis. En este sentido, mi querido César, ¿qué les aconsejarías tú a un empresario, a un dueño de una empresa, una institución, a un emprendedor, para poder, digamos, blindar un poco estos factores de riesgo que tenemos, ya sea a través de los medios analógicos, puede ser incluso dentro de la comunicación interna o a través de las redes sociales, para prevenir una crisis de comunicación? Que la comunicación debe ser impostergable, inevitable, pero además la comunicación debe ir de la mano con una inversión en talento, es decir, personas especializadas en manejo de comunicación. Y la segunda, que la comunicación no debe ser mirada como un apéndice, como algo residual, sino como algo vertebral, como algo vertebrador, como algo esencial en las empresas. Y un manejo adecuado de comunicación significa entender, ¿no es cierto?, que vivimos en un mundo de saturación informativa, pero además donde la gente interactúa de manera muy rápida, pero además, si bien es rápida, la respuesta y la contundencia de las cosas es cada vez efímera, se evanece muy rápido, es decir, vivimos un mundo donde la liquidez además es una característica. Frente a eso, insisto, yo creo que siempre el énfasis es que el empresario conozca a su público, conozca a su segmento, a sus nichos, conozca a sus consumidores, pero no desde la óptica de reducirles a quienes de alguna manera pueden incrementar la utilidad, sino que los consumidores no hay que perder de vista en su calidad de ciudadanos, es decir, la relación de la comunicación desde la empresa hacia su público tiene que ser una relación cálida, pero sobre todo una relación de conocimiento permanente, interactiva y además de escucha activa, porque está ya comprobado que las empresas exitosas en comunicación son aquellas que ponen en primerísima línea de prioridades aquello que los clientes están informando, aquello que los clientes están advirtiendo, aquellos que los clientes manifiestan. Entonces, una manera de prevenir la crisis, insisto, es no perder ese hilo conductor con quienes nos dirigimos. La segunda, evaluar permanentemente nuestra comunicación. A veces damos por hecho que las acciones de comunicación pueden ser eficientes, efectivas, oportunas, pero entramos en una zona de confort en donde perdemos de vista el árbol y nos quedamos mirando, el bosque, nos quedamos mirando el árbol. Y la tercera que me parece es que no hay que solo pensar que la comunicación es instrumental, es decir, si bien tenemos medios, canales, herramientas, pero yo creo que el retorno del desconfinamiento, el retorno del confinamiento nos ha hecho pensar que volvimos a un mundo donde ahora la comunicación vuelve a ser cara a cara, en donde si bien hay formas sustitutas de comunicar y de simplificar espacios, tiempos, sin embargo, no deja de ser importante lo que yo digo, o sea, la comunicación en crisis puede ser prevenida desde el contacto permanente con quienes nosotros estamos todo el día interactuando, ¿no? Sin duda es un tema súper interesante. Para quienes se acaban de conectar, les quiero recordar, y para los que ya estaban, les quiero recordar que estamos hablando sobre la gestión de comunicación de crisis y además cómo prevenirla para emprendimientos y para empresarios. Tú decías algo súper valioso, César, y es que asumimos que como sabemos hablar, que es una habilidad que la tenemos desde el año 1, tal vez en el mejor de los casos, sabemos comunicar, y no es lo mismo. Debemos identificar muy bien que si sabemos, si es cierto que todos sabemos hablar, no todos tenemos esa habilidad para poder transmitir, para poder influenciar. Hoy tenemos una palabra en el medio, gracias a al dinamismo que tenemos de las redes sociales, el tema de los influencers. Y yo hablaba una vez con un cliente y le decía, ¿quieres ser influencer o quieres ser un influenciador? Que es totalmente distinto.
No es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, muchísimos seguidores en la red, a que mucha gente comparta contigo y retransmita y difunda lo que tú quieres decir, que me parece que eso es mucho más valioso. Tomando en cuenta esto, hay 5 fases cuando hablamos de comunicación de crisis: la prevención, la detección, la contención, la recuperación, la evaluación y el aprendizaje. ¿Cómo en tu experiencia, César, cómo tú has podido manejar experiencias de comunicación y hacia dónde puede, y te voy a hacer 2 preguntas de una vez, hacia dónde nos puede llevar la mala gestión de una comunicación? Y no solamente hablamos de la comunicación de crisis, sino de una mala gestión empresarial. Bueno, yo diría que además de la prevención, lo que se olvida siempre en comunicación es la evaluación permanente, no sancionadora, sino más bien una evaluación que edifica en términos de revisar contenidos, medios, canales, periodicidad, la forma como nosotros estamos interactuando permanentemente. Pero yo creo que el eje de la comunicación es el propósito, es decir, comunico para qué, de qué manera, cuál es al final del ciclo lo que se busca, lo que se consigue, cuál es el objetivo de comunicar. Yo creo que una mala comunicación les ha pasado facturas muy altas y facturas a veces que pueden devastar en cuestión. Y por el otro lado también está tener gente eficiente que está haciendo comunicación. Además, creo que la comunicación en crisis, o una forma de resolver las crisis, es actuando de manera muy rápida. Yo había dicho al inicio del programa que el mundo está expuesto a la inmediatez, por lo tanto las respuestas son urgentes, y en un escenario de incertidumbre lo que la gente quiere es soluciones efectivas y que toquen. En ese sentido, yo creo que la detección de la crisis hace que la agilidad sea muy rápida, pero además que previa a la detección existen algunas cosas que a mi modo de ver son importantes y que las empresas, no todas, algunas las han implementado, como por ejemplo un manual de crisis, es decir, adelantarse a los posibles escenarios. La segunda es tener unos adecuados voceros, es decir, unas vocerías que tengan la capacidad de persuadir, es decir, de convencer con razones lo suficientemente contundentes frente a un problema. Y la tercera, después del manual, es el comité. ¿Quién debe ser parte de un comité de crisis? Es decir, ¿es solo aquellos que están siendo directamente afectados, o también el comité se debería ampliar, ¿no es cierto?, a una serie de actores que pueden entrar y salir de la crisis dando su experticia, dándonos su especialidad respecto al tema? Yo te digo una cosa ahí, de hecho yo creo que con el tema de la inmediatez de la comunicación de la que estamos hablando, la hipercomunicación y todos estos factores que nos vienen de comunicación inmediata, yo creo que de hecho ahora los comités de crisis deberían ser permanentes, porque de hecho tú no sabes en qué momento, por ejemplo, un comentario, una queja, por ejemplo, de un usuario, de un beneficiario, un cliente, puede afectarte, como tú dices, y acabar con tu reputación en segundos, sobre todo por el alcance y la inmediatez con la que la comunicación, sobre todo la comunicación negativa, llega a los públicos, porque de hecho es sabido que una comunicación negativa se replica 7,000 veces más rápido que un comentario positivo. Por otro lado, César, tú hablabas también, y me parece súper importante, de la preparación que deben tener los voceros. Y yo hoy quiero hacer un mea culpa, porque creo que muchos pensamos que cuando la gente, o los que somos asesores en temas de comunicación o estrategias de comunicación, hablamos con nuestros clientes sobre comunicación, habilidades de comunicación, siempre piensan que les estamos hablando del media training. Y esto no es así. Y quisiera que nos amplíes más, César, desde tu experiencia, porque yo, digamos, te podría hablar desde la mía, que cuando yo hablo con mis clientes, sobre todo, de tenemos que prepararle en habilidades de comunicación, vocería de alto impacto, de alta recordación, dicen, no, a mí no me gusta salir en medios. Y ese es otro punto. ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo de hablar en público? Pero vamos por la primera parte. Bueno, primero, nosotros podemos a todos y a todas entrenarles en cuanto a la vocería, pero no todos pueden ser buenos voceros. Excelente. Y eso hay que tenerlo claro. Excelente. Todos pueden recibir un media training, es decir, un manejo especializado, contundente, preciso en cuanto a la exposición mediática que se pueda tener en medios tradicionales o digitales. Pero no todos pueden ser voceros y voceras, porque por lo general el vocero es alguien que goza de altísima credibilidad, por lo tanto hay un capital social que replica, ¿no es cierto?, esa capacidad de credibilidad y de aceptación,
Y la otra, que el vocero no solo tiene que ser alguien experto, alguien que está especializado para responder, sino que debe ser alguien que tenga empatía con aquello que está siendo demandado. Es decir, y ahí por eso una de las cosas que tiene que mirar un comité de crisis es que, si bien puede estar conformado por expertos, por gente que puede dar una respuesta bastante clara a la problemática, pero no siempre tiene que ser el especialista el que habla. Es decir, nosotros tenemos que mirar a la persona o las personas que de manera bastante representativa puedan, en el caso de las crisis, evitar el escalonamiento, equilibrar los ánimos, atemperar las amenazas, y me parece que eso no hay que perder de vista. Lo otro, en el mundo que nosotros vivimos y donde la comunicación viaja en cuestión de segundos y además en formatos cada vez más comprimidos, y que hace que el mensaje sea muy eficiente en cortísimo tiempo, es necesario que la gente tenga un entrenamiento para aquello, y que esté prevenida, o que esté, si cabe el término, como que tenga una pretemporada frente a lo que pueda ocurrir. Entonces, hay estas cosas que no podemos perder de vista. Y la tercera, yo creo que la exposición a los medios de comunicación debe ser una exposición sumamente elaborada por una razón, y es una cuarta característica que en el mundo actual se presenta, y es que vivimos un mundo de hipersensibilidades. Es decir, las hipersensibilidades hacen que los mensajes sean tan bien elaborados para que en esos mensajes no se atropelle, no se sobrepase, no se subestime grupos que por lo general están siempre en una lucha de progresividad de derechos, y lo que hacen es buscar cualquier cosa que pueda de alguna forma distorsionar el mensaje. Hemos visto sobre todo a empresarios, también a políticos, a líderes, que a veces, por no incluir alguna palabra, o por subestimar algún personaje, o por evitar no tratar un tema, finalmente viven un linchamiento, ¿no? Un linchamiento en redes. Entonces yo creo que también la hipersensibilidad hace que la construcción del mensaje sea cada vez más elaborada, y ahí el concurso de comunicadores y comunicadoras expertos es sumamente esencial. Ahora, bueno, les quiero recordar, amigos, estamos hablando sobre la gestión de comunicación de crisis, cómo nos puede afectar, cómo puede devastar o no un mal manejo de una comunicación, de la gestión de comunicación de crisis, a nuestras empresas, nuestros negocios e incluso a nuestras propias relaciones personales. Hemos hablado un poco, para resumir, sobre las herramientas que tenemos para poder prevenir una crisis, que deberíamos tener en la empresa, como por ejemplo preparación permanente en vocería, un comité de crisis conformado por personas expertas, tener una comunicación empática, nos hablaba también César, y algunos elementos que ustedes pueden considerarlos. Ahora, tomando en cuenta que muchas empresas, nosotros hemos visto marcas como, voy a decirlo aquí, como Coca-Cola, Nestlé, han tenido unas crisis brutales, y el manejo de la crisis, de hecho, ha provocado que las crisis se ahonden mucho más y que no puedan salir de ellas, devastando de cierta forma un poco la marca y la imagen, ¿no? ¿Cuáles serían para ti, mi querido César, los principales errores que se cometen en el momento de gestionar una comunicación de crisis? La primera, no responder, es decir, no tener una respuesta contundente frente a lo que la población puede esperar de quién son los responsables de un hecho concreto. Es decir, el silencio es una manera bastante inadecuada de resolver la crisis. La segunda es subestimar el impacto de la crisis. Es decir, mucha gente cree que me golpearon y que no hay que responder y mañana va a pasar. Posiblemente eso sea una respuesta inadecuada, porque las crisis toman una lógica de bola de nieve y uno no sabe cuál es el desencadenante. Entonces, subestimar el impacto es un error. La tercera es tener respuestas inadecuadas con voceros inadecuados. Excelente, claro. Y me parece que eso agudiza más, porque cuando hay un vocero inadecuado, lo que hace es ahondar la credibilidad de la empresa en términos de las respuestas que... Y nuestro mensaje no llega finalmente. No llega. Y lo cuarto es responder, pero responder a destiempo. Es decir, respondo no en el momento que corresponde, y también en los medios y en los espacios que no son adecuados frente a lo que yo quiero llegar. Es decir, por eso es muy importante en un mundo donde la infoxicación, es decir, esta manera de intoxicarnos con una avalancha de información permanente, hace que nosotros cada vez seamos más atentos a los públicos a los cuales nosotros queremos llegar. Posiblemente una crisis de una gran empresa
sea la comidilla de todo el mundo, pero a quién realmente afecta es a sus consumidores, a quién ha fidelizado por poco, por mucho tiempo esa marca, ¿no? No nos olvidemos, solo con esto concluyo esta parte, que el mundo de los intangibles ahora es clave, es decir, las empresas están más cotizadas por su notoriedad, por su reputación, por aquello que trabajan en responsabilidad social, por la notabilidad, más que por los mismos activos. Es decir, vale más la marca Coca-Cola que los activos de la Coca-Cola. Entonces hay que cuidar mucho los intangibles, que es la imagen de identidad de las empresas ahora. Quienes nos miran, mi querido César, es un público diverso que estará compuesto por muchos emprendedores que están súper interesados en poder gestionar o poder manejar la comunicación de una forma adecuada. Precisamente para ellos y para otros también que serán empresarios que tal vez digan, bueno, yo creo que he incurrido en uno de estos errores o me falta tener alguno de estos elementos para poder prevenir una crisis. ¿Cómo podríamos graficar un poco un caso de una empresa pequeña o de algún caso que tú hayas tenido justamente en aplicación de la gestión de comunicación de crisis con las etapas que se tienen y con las habilidades que tú nos dices que debemos desarrollar como digamos como comunicadores natos que somos? Bueno, yo lo primero que recomendaría a cualquier empresa del tamaño que sea, pequeña, mediana o grande, o transnacional o multinacional, es que siempre debe tener claridad en cuanto al propósito de lo que significa comunicar de manera oportuna, es decir, en el momento eficiente, que logre un impacto, pero sobre todo con un gran nivel de aceptación y de credibilidad. Yo creo que es muy adecuado tener un plan de comunicación que sea el resultado de la elaboración con el contacto permanente con mis clientes, con los públicos, con mis segmentos, con los usuarios, con los beneficiarios. Y lo otro que me parece clave es que nunca hay que perder de vista que en el mundo que vivimos siempre hay que tener un plan B. El plan B es el manual de crisis, es el comité de crisis, pero sobre todo siempre tener un sistema de alertas, es decir, un sistema de alertas de distintos colores, en donde a la más mínima, ¿no es cierto?, llamada de atención de la alerta, es decir, nosotros podemos graficar con un semáforo, nosotros tomar las medidas en ese momento. Creo que en el mundo de ahora, si no hay eficiencia en la comunicación, si nosotros no sabemos trasladar un mensaje, perdemos oportunidades. Es decir, hay que ver la comunicación como algo esencial y como algo que en su tasa interna de retorno va a darnos grandes satisfacciones, va a subir los volúmenes de venta, va a subir el capital social, siempre y cuando nosotros tengamos a la comunicación como un elemento esencial. La comunicación no es un apéndice, no es algo residual, ni tampoco hay que manejarlo de manera empírica. Y esto lo digo con mucho énfasis porque hay muchas empresas o empresarios que creen que la comunicación es instinto, es buenas intenciones, son ideas, son lluvia de ideas, cuando realmente la comunicación está comprobado que es un campo de mucho ejercicio profesional y sobre todo de confianza en quienes han sabido tener éxitos a lo largo de su carrera brindando estos servicios, ¿no? Una de las recomendaciones que tú decías era, por ejemplo, que no mantengamos el silencio. Si tenemos una crisis a la vista, digamos, detectamos que hay una crisis que se nos puede desatar, lo principal sería, por ejemplo, anticiparnos a esto. Te doy un caso, un pequeño empresario tiene un microemprendimiento y la atención fue mala o está inconforme. Lo primero que hace ahora la gente, como tenemos esta facilidad para poder interactuar incluso con las marcas que consumimos a través de las redes sociales, mando un comentario. Yo he visto muchas veces que se refieren en Twitter quejándose de aerolíneas, quejándose del servicio, incluso de los servicios públicos. Ahora tú mandas un mensaje por Twitter y le dices, disculpe, se nos fue la luz, o sabe qué pasa, no tengo internet, o cosas así. ¿Qué pasa o cómo debería reaccionar esta persona ante una crítica dura que le puede hacer un consumidor? ¿Cuál sería la estrategia que debería establecer el dueño de este negocio para poder, digamos, un poco bloquear esta posible crisis que se pueda desatar de reputación? Bueno, la comunicación en crisis demanda también una alta dosis de humildad y de sensibilidad, es decir, asumir la responsabilidad de algo que ocurre, creo que es esencial. Es decir, si hay alguien que ha sido mal atendido, la persona que está al frente de eso tiene que asumir que eso no va a volver a ocurrir y posiblemente buscar un incentivo para que quien se sintió mal o mal atendido vuelva
y mire o se percate evidencia de que las cosas cambiaron. Es decir, una cosa es asumir la responsabilidad, no rehuir, y lo peor que puede suceder en el manejo de una crisis es culpar a terceros. Claro. Eso es muy frecuente, es decir, la culpa es de la vaca, cuando realmente lo que hay que es tener una gran dosis de humildad y de inteligencia emocional y comunicacional para asumir la responsabilidad. Lo segundo, evidenciar lo más rápido del caso que hay un cambio, es decir, que hay algo Excelente. evidente que cambió. Y la tercera es decir que hay una lección aprendida hacia adelante y que eso nos permite mejorar todo aquello que nosotros ofertamos en servicios, vendemos en productos o finalmente estamos ofertando en algún tipo de sistema o solución. Y en casos, por ejemplo, pequeños, yo creo que recompensar al cliente, ¿no es cierto? Referirnos personalmente a él y darle una compensación. De hecho, te voy a contar un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando tú hablas de la sensibilización, de la sensibilidad que tenemos hoy para comunicar y para recibir mensajes, hubo un caso de Starbucks en Estados Unidos. Se entendió como un caso de racismo. Una pregunta, estaban dos chicos afroamericanos en una de las tiendas, se acercó la camarera y como ya iban tanto tiempo sin tomar nada, les dijo que se retiren si es que no van a pedir nada. Lo entendieron como racismo. La cadena de Starbucks no se puso a discutir el hecho de si era o no era un tema de racismo. Cerró las tiendas por un día, tuvo una pérdida de más de 20 millones de dólares en todas las tiendas, y lo que hizo fue extender una disculpa hacia los afroamericanos. Es más, y publicó que ese día iban a tener todos los empleados una capacitación para poder atender temas de racismo, misoginia o cualquier otro tema que esté configurado en temas tan sensibles como estos de comunicación. Eso me parece súper importante, porque como tú dices, afrontamos la responsabilidad, somos coherentes y por último asumimos el riesgo que esto puede implicar, y también obviamente compensamos a nuestro usuario y a nuestros usuarios. Bueno, ahora ya estamos por concluir nuestro primer programa. Te quiero nuevamente dar las gracias, mi querido César. Y para concluir, yo quisiera que les des algunas recomendaciones súper cortitas a quienes nos están viendo hoy y creen en verdad, y les hemos dejado claro, creo en esta ocasión, que la comunicación es parte fundamental de todo tipo de relación. De la calidad de tu comunicación dependerá la calidad de tu vida, dice un experto. Y hoy quiero que ustedes se vayan con este sentimiento de saber que la comunicación debe prepararse. La comunicación no es algo que se improvisa. E incluso decía alguien que escuchaba yo recién, que hasta la improvisación se prepara. Así que tenemos que estar preparados si queremos realmente que nuestros negocios prosperen, que nuestros negocios sean exitosos y que nuestra vida sea exitosa. Cuidemos mucho la comunicación como parte esencial de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Ayúdanos, César, con algunas conclusiones y unos mensajes para la gente que te está viendo hoy. La comunicación debe ir de la mano de la acción, comunicación-acción. Por lo tanto, el discurso tiene que aterrizar en cosas concretas. Nada mejor que construir la comunicación de manera permanente con el cliente. Lo segundo, no subestimar ninguna crisis. Lo tercero, prevenir. Pensar que la comunicación no es artesanal, requiere de una dosis alta de profesionalismo y por lo tanto hay muchos talentos que trabajan en manual de crisis. Hay que saber cómo conformar un comité, pero sobre todo ser responsable de la comunicación que yo produzco y también ser responsable que la comunicación tiene que ser evaluada permanentemente. En un mundo donde todo cambia, tiene que la comunicación estar permanentemente estudiada y analizada para ser eficiente, oportuna, pero sobre todo cálida. No tiene que ser una comunicación eficiente por fuera de la calidez. Y calidez significa darle al cliente el estatus de ciudadano, es decir, reconocer en el otro como mi interlocutor válido en cualquier sentido y en cualquier espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado a través de la red de Huella Empresarial. Les queremos invitar para el siguiente martes a la misma hora y en el mismo canal, como se dice, para que nos acompañen. Tendremos temas muy interesantes, temas que les van a ser súper útiles, y les recuerdo que lo que no se comunica no existe. Les invitamos para el próximo martes y gracias, César, siempre bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, me siento muy honrado y un cordial saludo a todos y a todas. Gracias a todos.